Bueno, buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Ahora en una clase en una sede alternativa, que es el huerto de la Facultad de Filosofía y Letras, un espacio que compañeras y compañeros han ocupado para pues hacer este experimento de autogestión, ¿no? Alimentaria, ¿no? Al menos como un ejemplo de que es posible. Me pareció un proyecto interesante y un espacio muy bello, y además pues, que se prestaba por la apertura pues, a la clase, ¿no? Entonces me pareció interesante intentar la clase acá, a ver cómo funciona, ¿no? El día de hoy nos ocupa la crítica a la razón pura, ¿no? Vamos a confrontarnos con el último granito de la filosofía, ¿no? Este libro va a cambiar todo el panorama filosófico hasta el día de hoy, ¿no? Si lo piensan, nos hemos confrontado al menos con tres grandes hitos, ¿no? Nos hemos confrontado con la metafísica de Aristóteles, que cambia la forma de hacer la pregunta de la filosofía. Nos hemos confrontado con las meditaciones de Descartes, que introduce la noción de subjetividad, y ahora nos vamos a confrontar con la crítica de la razón pura, que le da toda otra dimensión a esta noción, ¿no? Este libro es el último granito de la filosofía porque es el último texto al que todo filósofo serio se tiene que referir, ¿no? O sea, cualquier persona que trabaje en filosofía, sin importar en qué área, termina volviendo aquí, ¿no? Veremos una de las razones, quizás la más importante, es que a partir de este libro y de la forma en que este libro fue recibido, se abre una cisma en la filosofía en finales del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? A partir de las lecturas de este libro que se escribe a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, una cisma, ¿no? Entre la llamada filosofía analítica y la llamada filosofía continental o de herencia fenomenológica, ¿no? Por un lado estarían Frege, Russell, Whitehead, toda esta gente, ¿no? Y por otro lado estaría Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, etc., ¿no? Tan válida como sea esta distinción, ambos extremos parten de este libro exactamente, ¿no? Y ambos van a partir de releer, ¿no? El propio término filosofía analítica nace del concepto de analiticidad que introduce o que por lo menos populariza Kant en este libro, ¿no? Va a ser a partir del concepto de analítica que se va a construir luego la conceptografía de Frege, por ejemplo, ¿no? A partir de este concepto, ¿no? Y de la crítica a la... y fundamentos de la aritmética va a estar construido sobre la crítica a la forma en que entiende Aristóteles, Kant, la aritmética, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El quid del pensamiento fenomenológico de Husserl, de Heidegger, de Merleau-Ponty, de Sartre, etcétera, 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 es simplemente decir la única forma de superar los planteamientos de Kant es replanteando la forma en que entendemos la experiencia. Entonces, por ejemplo, hay otro concepto que aparece en la estética que va a ser central para ellas y ellos, que es el de fenómeno. Entonces, es irónico, es curioso que es a partir de este libro que se abren estas dos vetas en la filosofía, ¿no? Y en el fondo que las dos tienen el mismo interlocutor, que es Kant, y que es la crítica de la razón pura. Entonces, de ahí la importancia de volver aquí, ¿no? ¿No? Habrá gente que no conozca a Hegel, que no conozca a Frege, que no conozca a Russell, pero cualquier filósofo contemporáneo parte de Kant, ¿no? Entonces Kant es quizás el último gran hito de la filosofía, ¿no? Y de ahí la importancia de confrontarnos con esta obra tan monumental que cambió tanto, ¿no? Y que va a ser el banderazo de lo que Frafransky llamaba los años salvajes de la filosofía, ¿no? O sea, de todo el periodo del idealismo alemán, quizás hasta llegar a Nietzsche, a Marx, ¿no? Estos pensadores de finales del siglo XIX que van a seguir en la cola de la revolución en el pensamiento que esta obra va a provocar, ¿no? Entonces, en resumen, Kant es un pensador que revoluciona la filosofía, y esta obra en particular va a hacer muchas otras, ¿no? Muchísimas otras, ¿no? Y va a cambiar la perspectiva filosófica de todos, e incluso va a tener repercusiones más allá, ¿no? En la literatura, en el arte, ¿no? Va
va esta idea de que el mundo no es lo que nos aparece, va a ser una gran revolución, ¿no? En fin, entonces Kant es muy importante, ¿no? Haciendo un breve recuento de dónde estamos, cómo llegamos a Kant, o desde dónde llegamos a Kant, ¿no? Recordemos las dos sesiones pasadas, ¿no? La sesión antepasada, ¿no? Revisamos a Descartes y revisamos a Berkeley, ¿no? Y vimos cómo estos pensadores parten de la idea aristotélica de que la pregunta por el ente es la pregunta por la substancia, la pregunta por el fundamento de lo que es, pero revoluciona la forma de contestar esta pregunta cuando dicen quizás el fundamento no está afuera, sino está adentro, en aquel al que se le aparece el mundo, ¿no? En aquel al que tiene el mundo puesto enfrente como su objeto, o sea, la subjetividad, ¿no? Y entonces introducen a la filosofía la noción de subjetividad. Ser es ser representado, dice Berkeley, y la única substancia es el sujeto, el espíritu, dice él en su caso, ¿no? Pero crean esta nueva forma de contestar a la pregunta, ¿no? Quizás el fundamento no es Dios, el fundamento de lo que es no está fuera, no es Dios, no es trascendente, sino es trascendental. O sea, es la condición de posibilidad de que el mundo se aparezca como representación, ¿no? Vimos después, la sesión pasada, vimos cómo Spinoza intenta de alguna forma, en respuesta a este planteamiento de Descartes y a sus problemas, volver a la estrategia aristotélica, ¿no? Les comentaba cómo si leemos la ética es un regreso al libro 12 de Aristóteles, ¿no? El regreso a la sustancia como lo trascendente, en cierto sentido, ¿no? La única sustancia en Spinoza es Dios, ¿no? Que es el fundamento de todo lo que es, ¿no? Y el pensamiento no es más que una expresión, ¿no? Un atributo de esta sustancia, o una forma en que esa sustancia se hace patente. La materia es la otra forma, al menos que nos es accesible, y la coincidencia entre estas dos en el conocimiento es solamente el resultado, pues, de que vienen todos desde el mismo fundamento, que es Dios, ¿no? Y veíamos cómo esto daba un mundo peculiar, ¿no? En que, igual que pasa un poco con Aristóteles, no hay libertad, las cosas están completamente determinadas, este mundo es la perfecta expresión de Dios como es, y lo único que la ética puede ofrecernos es la posibilidad de liberarnos de la ilusión de que tenemos el control, ¿no? Y en la medida en que nos liberamos encontramos un sosiego, ¿no? Un sosiego en aceptar que el mundo como es perfecto y que de alguna forma nos está llevando, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Vemos en este panorama, ¿no? Habría que mencionar a otro personaje antes de entrar, al menos de pasada, que es a David Hume, ¿no? David Hume, con sus investigaciones y su tratado sobre el entendimiento humano, va a tomar el ideal empirista que ya estaba presente en Locke, que luego recupera a Berkeley con sus peculiaridades y que después Hume va a llevar quizás al límite, ¿no? ¿Cuál es la máxima empirista? Muy sencilla, todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? No hay conocimiento que no provenga de la experiencia. Si se dan cuenta, parte de lo que Berkeley sostenía era eso, ¿no? O sea, entonces, si todo conocimiento de la experiencia, ¿qué es la materia? Pues, o sea, si entendemos por materia lo que es el mundo más allá de la experiencia, pues es una invención, una ilusión. No hay ninguna forma de saber qué, de saberla, porque no podría provenir de la experiencia por propia definición. Entonces, pero Berkeley va a intentar llenar este vacío con el dogma cristiano, ¿no? Entonces va a tomar explicaciones y la noción de Dios y demás, y de ahí va, digamos, a parchar el conocimiento incompleto de la experiencia con otro elemento que sería el dogma cristiano, ¿no? Hume no va a hacer esto, ¿no? Hume va a tomar la idea empirista de todo conocimiento viene de la experiencia y va a llevarla al límite, ¿no? Al menos en el campo de la razón, ¿no? Si todo conocimiento proviene de la experiencia, entonces no sabemos qué es el mundo más allá de cómo se nos aparece. No sabemos. ¿Existe la materia? Dice Hume en investigaciones, no sabemos. O sea, no puedo decirte que no. Puedo decirte que no hay forma de saber. El mundo es como se nos aparece
no hay forma de saber. Y más aún, va a decir Hume, si somos estrictos, ¿no?, habrá que reconocer que muchas cosas que damos por hecho, que creemos saber, de hecho no provienen de la experiencia y no las sabemos en el sentido estricto. Son más bien, dice él, costumbres. Naturalmente las creemos, pero no las sabemos. Saben ustedes, el ejemplo clásico de esta idea es la noción de causalidad, ¿no? Dice el típico ejemplo humeano, ¿no? Aparte Hume era famoso porque en su juventud al menos fue taur de billar, ¿no? Jugaba billar y apostaba y con eso se mantenía. Entonces dice Hume, naturalmente los seres humanos creemos que si le pegamos con el taco a una bola de billar y esta bola impacta a otra, que la otra bola saldrá disparada en cierta dirección, ¿no? O sea, creemos eso, ¿no? Y en general, pues bueno, Hume mismo se sostenía de creer eso, ¿no? De que él sabía que si le pegaba ahí, pues iba a entrar y demás, ¿no? Pero dice Hume, ¿qué de la experiencia nos da este conocimiento? ¿Dónde vemos la relación entre una cosa y otra? Yo veo que una bola está aquí, veo que la otra le pega y luego veo que se mueve. ¿Pero dónde veo la relación entre esas tres cosas? Al punto que pueda decirte sí, y si mañana le pegas otra vez va a pasar lo mismo. Lo que a Hume le preocupa es lo que él llama la necesidad en la causalidad. La idea de que una vez que pasa algo, si lo vuelves a hacer va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Dice Hume, eso no lo sabemos. Y no solo lo sabemos, sino que no hay forma de saberlo. Porque por más veces que lo veas, nunca vas a ver la relación necesaria. Vas a ver una cosa, vas a ver otra, pero no esta relación de causalidad. Entonces no sabemos. Y habría que observar entonces que esta noción básica, no solamente para la ciencia, sino incluso para nuestra forma cotidiana de habitar el mundo, no es un conocimiento, sino es un hábito. Hume lo explica, dice, realmente viene acompañada de la costumbre, ¿no? Es realmente una costumbre. Tú pasa una cosa y esperas la otra, ¿no? Pasa esto y esperas que venga lo que le llama el acompañante frecuente. Dice, es como cuando estás en tu casa y ves la foto de un amigo y te acuerdas te pones triste porque te acuerdas de tu amigo, ¿no? O sea, está la foto o está esa cosa que siempre hacían juntos y te acuerdas de la persona, ¿no? Dice, es el mismo tipo de conexión. No es una conexión, no es un conocimiento, es un hábito, ¿no? Pero en realidad no hay conocimiento ahí, ¿no? Entonces no sabemos la causa de nada en sentido estricto, piensa Hume, ¿no? Y habría entonces que adoptar, Hume desde este empirismo llega a una posición escéptica, ¿no? Habrá que confesar que no sabemos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si el sol va a salir mañana. Lo creemos, tenemos el hábito, es muy probable, pero saber no podemos, no se puede, porque si el conocimiento viene de experiencia, pues eso no nos da la experiencia, ¿no? Y termina, digamos, de alguna forma en esta restringido a este campo, ¿no? Y como buen escéptico, sobre todo de herencia griega, dice Hume, ¿no? Esto habría que confesarlo en el campo de la razón. O sea, la razón tiene que ser mucho más modesta. Aceptar que muchas cosas que cree que sabe, de hecho, no las sabe. Y que en realidad son solamente hábitos. Pero esos hábitos, el hecho de que estén ahí no quiere decir que nos sirvan. Dices, son hábitos que sirven para la actividad. Son prácticos, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que aceptar que no sé racionalmente si va a salir el sol mañana. Pero, dice Hume, yo pondría a lavar la ropa en la noche porque es muy probable que sí. Porque casi seguro sí, pero no sabe, ¿no? Dice, yo no sé que si me pongo frente a un coche me va a atropellar o el coche va a pararse, en cuanto me pegue va a quedar paralizado. No sé, no veo esa relación causal, pero yo no me pondría enfrente del coche, ¿no? Entonces, Hume, y aquí no sé si empiezan, quien ya conozca un poco de Kant, empieza a ver cómo Kant está construyendo sobre el mismo estilo humeano, ¿no? Dice, la razón tiene que restringir su función en un uso teórico, entender que muchas cosas que cree que sabe, de hecho no las sabe. Pero esas cosas funcionan en una dimensión práctica. Es útil hacer como que sabemos estas cosas. Dice Hume, incluso es natural. Se adelanta a la idea husserliana de la posición natural, ¿no? Dice, es natural comportarnos así. Es como un instinto más que un conocimiento, que creamos estas cosas, pero no las sabemos en realidad, ni hay forma de saberlas, ¿no? En los prolegómenos a toda metafísica futura, este famoso pasaje dice Kant, yo era un dogmático, ¿no? Yo era de la escuela metafísica de Wolff,
de Leibniz, ¿no? O sea, un poco de la línea de Spinoza. Quería volver a esta posición aristotélica y usar el método geométrico, ¿no? En que vamos de una premisa a otra, que la razón solita se da y ascendiendo, etc., ¿no? Dice, hasta que Hume me despertó del famoso sueño dogmático, ¿no? Yo era un dogmático, o sea, que trabajaba con principios hasta que leía Hume. Y me di cuenta que Hume tenía razón y que no sabemos nada de estas cosas. Y que la razón debe moderar sus ímpetus. Es desde este mood, desde donde empieza la crítica de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura, también ustedes ya lo saben, a esta altura de la carrera, se lee hasta el cansancio las primeras 10 páginas, ¿no? O sea, la introducción se da en teoría del conocimiento, en filosofía del lenguaje, está todo el tiempo leyendo estas primeras páginas, ¿no? Pero se hace una lectura, a mi parecer, parcial de Kant. Una lectura que extrae algunos conceptos que Kant introdujo, se da como una idea muy general de su proyecto, pero se pierde, ¿no? Como el corazón de la obra kantiana, y particularmente es una lectura muy cuadrada de Kant, ¿no? A mi parecer, ¿no? Una lectura... mi queridísima profesora Rebeca Maldonado escribió su tesis de doctorado, que luego se publicó, se llama Kant, la razón estremecida. Y ella propone una nueva lectura de Kant, muy poderosa, sobre la crítica de la razón pura. Dice, es que el primer error es que este no es una obra de epistemología, es una obra de metafísica. Y si olvidamos esa parte, se quita todo el poder de esta obra, ¿no? La obra es nada más, ay, bueno, vamos a entender el conocimiento. No, pero ¿para qué? ¿Por qué quiere Kant entender el conocimiento, ¿no? Y yo creo que cuando leemos a Kant desde estas claves, pensamos que viene de este despertar del sueño dogmático, vemos la inspiración de Hume, podemos encontrar a un Kant mucho más poderoso, más vital, ¿no? Y una cosa controvertida, sobre todo con la lectura tradicional, a un Kant muy pasional. Kant es un pensador de la irracionalidad, movido por lo irracional. El problema de la razón, piensa Kant, es que quiere algo que no puede tener. La razón misma está atravesada por una contradicción. Tiene un deseo que le excede, ¿no? Vemos un regreso al tema de Metafísica 1. La razón quiere conocer, y quiere conocer lo más grande. Y Kant agrega, pero parece que lo más grande se nos rehúsa, ¿no? Que hay algo en lo más grande que no lo podemos alcanzar, ¿no? Y ese es el gran trauma de Kant, y es el trauma que él tiene, ¿no? O sea, él quería ese saber, él lo quiere, lo desea, está movido por un deseo, por una pulsión. Y reconoce, y debe reconocer que esa pulsión no puede ser satisfecha, ¿no? Vamos a revisar los prólogos. En los prólogos esto es muy claro y suelen brincarse, ¿no? Estas temas, ¿no? Leo el primer prólogo, voy a leer algunas partes, las voy glosando tantito y vamos ahí avanzando, ¿no? Empieza, ¿no? En el prólogo a la primera edición. Dice, la razón humana tiene, en un género de sus conocimientos, la singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma. Y empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Este primer párrafo redondea la contradicción fundamental de la razón. La razón, su naturaleza es elevarse, pero sus facultades no le dan. Entonces todo el tiempo se excede, ¿no? Hay en la razón, ¿no? Y aquí quiero que piensen esta idea, este Kant pasional, ¿no? Este Kant pulsional, ¿no? La razón tiene una hibris, tiene una desmesura. Es el problema de la razón, es que tiene una desmesura. Y esa hibris se llama metafísica. La hibris de la razón es la metafísica. Es su deseo de exceder. La razón usará más adelante esta metáfora, ¿no? Dice, la razón tiene una isla acotada en que funciona, que es la experiencia. Pero la razón no quiere esa isla. La razón quiere los mares insondables de la metafísica. Quiere irse lejos. Pero lejos no hay nada a dónde llegar. Lejos, dice, solamente hay arrecifes que llevan a la razón a naufragar una y otra vez. Pero la razón se quiere ir todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, siguiendo con esta lectura heterodoxa de la crítica de la razón pura, Kant aquí recuerda mucho a Nietzsche. El móvil de la razón mismo no es racional.
La razón quiere, tiene un querer, ¿no? Y ese querer es insaciable, y ese es su problema, ¿no? La razón no es simplemente un órgano para movernos y crear ciencia, tiene un deseo, y ese deseo no puede saciarse, y ese es el gran problema, ¿no? Entonces dice, el problema de esto, ¿no? Es que luego sigue con una imagen muy bella, ¿no? Dice, la razón empieza en el uso cotidiano y luego toma estos principios y empieza a elevarse, y elevarse, y elevarse, y elevarse, y elevarse, y elevarse. Dice, hasta que llega un punto en que no reconoce ya pie de toque con la experiencia. Y llega un cambio de batallas y putas sin fin que se llama metafísica, ¿no? Aquí podemos imaginar tácitamente la referencia a Spinoza, ¿no? Spinoza empezaba con principios y subía otro y hasta ya estaba bien lejos, ¿no? Eso es lo que la razón quiere, ¿no? La razón quiere volar, pero no encuentra las alas para volar, ¿no? Sería ese su gran problema, ¿no? Y esta empresa fallida de volar se llama metafísica, ¿no? Y por eso dice la metafísica tiene una estructura, en un primer momento dice una administración despótica, usa una analogía con la ciudad, ¿no? Una administración despótica que es el dogmatismo. ¿Por qué es despótica? Porque se impone sus principios y va sobre un principio, otro principio, otro principio, otro principio. Aquí estamos pensando en Spinoza, estamos pensando en Leibniz, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? Y un principio de la razón y el principio de razón suficiente y vamos, bla, 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 ascendiendo sobre estos principios, ¿no? Dice, pero ese es como un déspota, ¿no? Que se pone leyes y se las impone sin más, ¿no? Luego dice, el problema es que pronto esta actitud despótica choca con una posición anárquica. Y esta posición anárquica es el escéptico. El escéptico cuestiona estas ideas, ¿no? Aquí estamos pensando en Hume, evidentemente, ¿no? Y entonces lleva a que estos edificios inmensos que ha creado la razón para ascender se vengan abajo, ¿no? Imagina esta idea de crear torres, ¿no? Crea una torre y el escéptico, ¡pum!, tíralo de abajo y se viene abajo la torre, ¿no? Y dice, y esto termina cayendo en algo terrible, que es la indiferencia, el indiferentismo, ¿no? Que es la idea de que, pues ya, una cierta renuncia a la metafísica, ¿no? Perdón, buenas tardes a todos. Entonces imaginen esta operación, ¿no? El dogmático pone un principio y otro principio. Imaginas un Jenga, ¿no? Pam, 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 pam. Y entonces el escéptico jala y se viene abajo. Y entonces llega otro dogmático, ¿no? Spinoza. Luego llega Leibniz. Otra vez alguien quita y se viene abajo. Luego llega Wolff. Y otra vez. Y alguien quita y se viene abajo, ¿no? Dice Hume, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Dice Kant, no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Y entonces tenemos que hay una cierta indiferencia en la idea de que, bueno, la metafísica no sirve para nada, ¿no? Y dice, pero este indiferentismo es imposible porque la naturaleza humana, y aquí, esto es algo curioso que se olvida en Kant, ¿no? El problema no es la razón, es la naturaleza humana. O sea, queremos metafísica, la deseamos elevarnos. ¿Cómo es posible que simplemente nos rindamos en esta empresa, no? Entonces, dice, piensa Kant, ¿no? Yo frente a este escenario me propongo la crítica de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura va a entenderse como él dice, el tribunal de la razón. Vamos a analizar a la razón misma y vamos a ver qué posibilidades tiene la razón de elevarse, dónde estarían esas alas para volar más allá de sus límites, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué necesita la metafísica? Y esto es crucial que lo tengan presente. La metafísica necesita un conocimiento independiente de toda experiencia, o en otros términos, un conocimiento incondicionado, o sea, sin condiciones de la experiencia, ¿no? Cuando encontremos ese conocimiento incondicionado, encontramos el camino a la metafísica, ¿no? Un conocimiento que no dependa en nada de la experiencia. Así entiende Kant la metafísica, ¿no? Entonces lo que hará la crítica de la razón pura, dice, es buscar cómo se hace ese tipo de conocimiento, si es que hay ese tipo de conocimiento, cómo es que se construye, y si se puede, pues ese es el camino para la metafísica. Y si no se puede, dice, por lo menos habrá que moderar la intención de la razón, ¿no? Y la razón tendrá que decir, bueno, no puedo, ¿no? Hasta ahí llego y no puedo ascender más, ¿no? Dice
dice Kant, veamos, ¿no? ¿Hay conocimiento más allá de la experiencia? Dice, hay alguno que sí. Dice, la geometría y la aritmética. Son los ejemplos que ofrece, ¿no? Por favor. Sí, yo ahí tengo una duda. Hay una frase que no me acuerdo en qué parte lo dice, pero dice, pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Entonces Kant explica que busca un conocimiento privado de toda la experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que no puede haber un pensamiento sin contenido, ¿no? ¿Cómo es posible hacer una metafísica sin contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, si se refiere a no experiencia en absoluto en el sentido de que no tienes ningún tipo de percepción del mundo, o se refiere a una experiencia respecto a poner a prueba la naturaleza. Tú ves el problema inmediatamente, y ese es el tema, ¿no? Que no se puede. Esa va a ser la conclusión, adelantándonos brevemente. Va a descubrir Kant que en realidad no es posible el conocimiento incondicionado. Y como es posible el conocimiento incondicionado, no es posible tener conocimiento. Y bueno, adelantémonos brevemente para mencionar esto. No podemos conocer nada de la metafísica. ¿Qué es lo que quiere la metafísica? Dice la libertad, Dios, que el mundo tiene un orden, que las cosas pasan por una razón, ¿no? Tipo de cosas que exceden los límites de la experiencia, toda la experiencia posible. Dice, habrá que confesar, ¿no?, que esto no lo podemos conocer. Va a descubrir que, si bien es cierto que hay conocimiento que no depende de la experiencia, no hay ninguno que no dependa de ninguna experiencia, ¿no? El conocimiento que no depende de la experiencia no depende de la experiencia actual, pero depende de la experiencia posible, que es el caso de la aritmética, de la geometría, de las ciencias naturales, ¿no?, en algunos de sus principios, ¿no? Pero no hay ningún conocimiento que sea completamente dependiente de la experiencia. Entonces la metafísica no es posible como conocimiento, ¿no? Pero, sobre esta conclusión, que es lo que dice al final del prólogo, dice, pero habrá que reconocer que hay una diferencia entre conocer y pensar. Que no podamos conocer a Dios, que no podamos conocer la libertad, que no podamos conocer si el mundo tiene un orden, no quiere decir que no lo podamos pensar. Podemos pensar lo que queramos, pero nunca podemos decir que eso es conocimiento. Y por eso dice, llega Kant a su famosísima posición agnóstica. Dice, habrá que reconocer que en todas estas cosas el saber no tiene lugar. Y usa una frase muy bella, dice, y donde el saber queda limitado, se le abre lugar a la fe. Entonces hay incluso en el texto de Kant una agenda política, ética y política, una agenda de tolerancia. Nadie te puede decir que no creas en Dios. Quien diga que Dios no existe, no lo sabe. Pero quien diga que existe tampoco lo sabe. Habrá que decir, dice Kant, que en ese campo no hay saber, porque va más allá de los límites de la experiencia posible. Entonces cree lo que quieras. Y más, y luego dirá en la crítica de la razón práctica y todo el lado ético de Kant, quizás hay verdades que más sí tienen una función normativa, ¿no? No es que lo sepamos categóricamente, yo sé que Dios existe, pero es el famoso como si. Y si hacemos como si Dios existiera, como si fuéramos libres, como si este mundo tuviera un orden, y eso nos permite normar nuestra conducta en sociedad, ¿no? Y se dan cuenta, Kant está usando la misma estrategia de Hume. Limita la razón en el campo teórico, en el caso de Hume con el escepticismo, en el caso de Kant con la crítica de la razón pura, y luego le da a este tipo de saberes que no están hacia el límite de la razón un lugar práctico, ¿no? Entonces es la solución de Kant, ¿no? O sea, ¿es posible la metafísica? No. No, la verdad es que no. Como conocimiento, ¿no? Pero luego viene, y eso va a ser el tema de la clase que viene, una de las clases que viene, algo dramático. Dice Kant en un momento, yo ya me doy cuenta que no es posible, y aún así, no recuerdo ese pasaje dónde está, pero es muy bello. Dice, si pudiera cambiar todo lo que sé de matemáticas por una de estas verdades, lo haría sin chistar. Si pudiera cambiar todo lo que sé de aritmética por saber si Dios existe, lo cambiaría sin chistar. Porque lo que queremos realmente es eso. Dice, y aunque sepamos que no podemos, eso no apaga el deseo. Ese deseo no podemos conocer, pero podemos pensar. Y en este pensar, ¿no?, veremos, ¿no?, cómo Kant habla sobre por ejemplo, la existencia de Dios y las pruebas de existencia de Dios, y luego muestra cómo son usos inadecuados de la razón, y luego le ofrece una prueba ahí más o menos. Dice, bueno, esta prueba no es racional, pero finalmente es un buen motivo para que creas, ¿no?
insisto, ¿no? Por eso es la idea agnóstica, el agnosticismo en Kant, ¿no? Al quedar la razón limitada, todo este campo del pensar que excede el límite de la razón solo funciona para la fe. Cree lo que quieras, piensa lo que quieras, y piensa en lo que decidas creer puede afectar cómo te comportas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si crees en la libertad o no, etc., ¿no? Adelantándonos un poco, ¿no? Que es con lo que remata el prólogo, ¿no? En que dice, bueno, la verdad es que parece que no es posible conocimiento incondicionado, pero que sí tiene una función o un lugar en este campo del pensar, en este campo del creer, ¿no? Y que habrá que restringir la razón de ese campo también, ¿no? Volviendo brevemente, ¿no? Dice Kant, ¿no? Entonces sí hay algunos conocimientos que están más allá de la experiencia, ¿no? Piensa en la aritmética, ¿no? Piensa en la geometría analítica en particular, ¿no? Piensa en algunas máximas de la ciencia natural, como todo tiene una causa, ¿no? Dice eso, donde no viene de la experiencia, evidentemente, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo esos conocimientos se crean, ¿no? ¿Dónde los ha de encontrar la razón, ¿no? ¿Dónde la razón lo saca, ¿no? Y hace una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Dónde, y que es una pregunta humeana, ¿no? ¿Dónde ves todos? ¿No? La experiencia nunca da universalidad, porque la experiencia siempre es singular. ¿Dónde ves todos? Puedes ver muchos, puedes ver todos los que has visto en tu vida, pero ¿dónde ves todo tiene una causa? ¿Has visto todo, con pasar que todo tiene una causa? 2 más 2 es 4. ¿Has visto todas las dualidades y has juntado con otras y visto 4? ¿No? ¿Cómo sabes que todos? Entonces Kant, parece que todo conocimiento que sea universal, todo conocimiento que sea necesario, no puede venir de la experiencia sensible, o al menos de la experiencia actual. ¿Dónde viene entonces, no? Y aquí viene un tema muy famoso de Kant, ¿no? Que es el famoso giro copernicano, ¿no? Que es otro. Este es un típico tema de examen, ¿no? O sea, en el examen de la maestría siempre preguntan ¿no? ¿Qué significa el giro copernicano de Kant? Entonces ahí les voy a soplar para cuando hagan su examen. Esto significa, ¿no? Leemos el pasaje primero. Este está en el segundo prólogo, ¿no? Es el prólogo de la segunda edición, en que Kant intenta explicar de dónde vendría ese conocimiento si no puede venir de la experiencia, ¿no? Dice, hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debería regirse por los objetos, pero todos los intentos de establecer mediante conceptos algo a priori sobre ellos, con lo que ensancharía nuestro conocimiento, quedan anulados por esta exposición. O sea, si todo viene de la experiencia, si el conocimiento está regido por los objetos, no habría conocimiento previo a los objetos, no habría ningún conocimiento a priori, o sea, anterior o que no dependa de la experiencia, ¿no? Pensemos aquí en la imagen típica de la tablilla de cera que usa Platón, ¿no? O sea, si en el conocimiento el objeto es el agente y el sujeto es paciente que solo recibe las impresiones, entonces no vería de dónde habría un conocimiento a priori, ¿no? Ensáyese por eso una vez, si acaso no avanzamos mejor en los asuntos de la metafísica, suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento, lo que ya concuerda mejor con la buscada posibilidad de un conocimiento de ellos a priori, que haya de establecer algo acerca de los objetos antes de que ellos sean dados. Ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien, al no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno al espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejara en cambio en reposo a las estrellas. Ahora bien, en la metafísica se puede hacer un ensayo semejante. En lo que concierne a la intuición de los objetos, si la intuición debiese regirse por la naturaleza de los objetos, no entiendo cómo se podría saber a priori algo sobre ellos. Pero si el objeto, como objeto de los sentidos, se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. ¿Qué es el giro copernicano, no? Hace aquí un símil Kant entre lo que hace Copérnico cuando cambia la perspectiva a la perspectiva heliocéntrica para explicar el movimiento de los astros, ¿no? Y que dice, bueno, a lo mejor no es que yo no me mueva y las cosas se muevan, sino a lo mejor también la Tierra se está moviendo, ¿no? Kant dice hay que hacer lo mismo, ¿no? A lo mejor no es que yo simplemente sea impresionado
por los objetos y los objetos causen todo conocimiento, sino que hay algo en mí o hay una cierta agencia en el sujeto a la hora de conocer. En esos términos, que el sujeto al conocer agrega algo, ¿no? No simplemente recibe una impresión, sino que algo de la forma en que lo conoce lo cambia. Y entonces hay algo que sabemos de los objetos antes de conocerlos, que lo que nosotros agregamos, ¿no? Remata Kant muy sencillamente, ¿no? Solo podemos saber a priori de un objeto lo que nosotros ponemos en ese objeto, ¿no? O sea, no puedo saber nada de algo antes de verlo si no es algo que nosotros ya traemos, ¿no? Es una idea muy obvia, ¿no? Y bueno, luego viene todo este tema que decíamos, ¿no? De decir, bueno, quizás realmente no es posible un conocimiento del incondicionado, porque aun si fuera este el caso, y todo el conocimiento a priori, o sea, independiente de la experiencia que tiene la aritmética, la geometría, la ciencia natural, es de este tipo, entonces no está exento de toda experiencia, sino solo de la experiencia actual. O sea, no depende de algún tipo de experiencia, la experiencia posible le llama Kant, ¿no? Y entonces no hay conocimiento del incondicionado y habría que restringir la razón y abrir lugar al afecto, este rollo de lo que ya hablamos, ¿no? Con esto, ¿no? Entra o en esta misma tónica entra a las famosas introducciones, ¿no? Revisemos el inicio de la segunda introducción. Me parece que ilustra muy bien la cuestión del giro copernicano, y aparte es un giro sobre giro. Adelante, por favor. Después de Kant parece que muchos filósofos olvidaron, y es esta idea, ¿no? De que, o sea, se vuelve una posición empirista burda, ¿no? En que todo el conocimiento parte de la experiencia y ese conocimiento es puro, digamos, y de alguna forma los conceptos quién sabe dónde salen, ¿no? Y que no reconoce que ya la percepción tiene una condición conceptual, ¿no? Y entonces, decía, Popper usaba este ejemplo, era muy bello. Contaban que cuando él daba clase de filosofía de la ciencia, se sentaba y decía, ¿cuál es el inicio de la ciencia? ¿Por qué comienza la ciencia? ¿Cuál es el inicio del método científico? Y entonces un alumno levantaba la mano y decía, no, pues la observación. Sí, muy bien. Ok, observen. Y sentaba a Popper y los veía. Observen. Entonces se quedaban todos viendo a Popper. Hasta que un alumno levantaba la mano y decía, profesor Popper, ¿qué observamos? Y él decía, esa es la cuestión, ¿no? No empieza con la observación, empieza con un inicio conceptual, ¿no? No nada más vas a observar, ¿no? Sino partes, ¿y qué observo? ¿No? Sería eso un poco lo que este ejemplo de Kant, que no es muy bueno para él, pero sí para esta idea general, ilustra, ¿no? Kant de algún modo quiere decir lo que tú dices, ¿no? O sea, no recibimos sin más impresiones de los objetos, sino hay algo que la subjetividad agrega, ¿no? Algo que agrega, concretamente en Kant veremos, que es que ordena estas intuiciones, ¿no? Y eso es muy claro en este pasaje, ¿no? Entonces, en la segunda introducción, abre Kant, dice, no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia. Sin más, Kant es un empirista, está aquí, ¿no? Pero, y luego dice el siguiente párrafo, pero aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso surge todo él de la experiencia. Y aquí es donde le cambia la jugada a Hume, ¿no? Dice, claro, Hume, te concedo, todo conocimiento empieza con la experiencia. El empirismo es el caso. Pero eso no quiere decir que todo lo que constituye el conocimiento que hay en la experiencia, ello mismo venga de la experiencia. Y si no viene de la experiencia, ¿de dónde viene? Del sujeto que experimenta, ¿no? Es otra forma de leer el giro copernicano, ¿no? Dos, dice Kant, en la introducción avienta un montón de distinciones, ¿no? Dice, primero que nada, distingamos, ¿no? La primera distinción que ofrece es la típica distinción a priori y a posteriori, ¿no? Esta distinción depende de los conocimientos que dependan en su justificación de la experiencia o no dependan de la experiencia, ¿no? Si yo te digo la pared es roja, este conocimiento es a posteriori porque depende de su justificación de ver la pared, ¿no? En cambio, piensa Kant, si te digo 2 más 2 es 4 o todo tiene una causa, esto no depende de la experiencia en su justificación. Esto es muy claro, porque a veces se olvida, ¿no? A priori es aquello que está antes de la experiencia, anterior a la experiencia, y uno dice, bueno, pero es que a mí me enseñaron que 2 más 2 es 4 con unas manzanitas, ¿no? Bueno, eso no quiere decir cómo te lo explican
no exente nada que 2 más 2 a 4 es independiente de esas manzanitas o de cualquiera manzanitas en el mundo, ¿no? Entonces, primera cuestión, ¿no? El conocimiento es a priori es aquel que no depende de la experiencia para su justificación, y a posteriori que depende de la experiencia en su justificación, ¿no? ¿Cuáles son las peculiaridades del conocimiento a priori, ¿no? Dice Kant. Número 1, es un concepto en que puede haber necesidad. O sea, es necesario, no puede ser de otra forma. Y segundo, es universal, conocimiento a priori, porque no depende de este o aquel caso, ¿no? Y aquí, como dirá años después Kripke, ¿no? Se crea este paquete, ¿no? A priori, necesario, universal, ¿no? Todo lo a priori es necesario, universal, ¿no? Y Kant da una explicación muy buena, ¿no? Que ahora que lo releía para la clase de hoy, notaba, ¿no? Dice Kant, ¿por qué el conocimiento a priori es necesario y es universal? Dice él, si no fuera necesario y no fuera universal, no serviría de regla, dice él, para el conocimiento, ¿no? ¿Por qué es universal? Porque depende de cómo vemos el mundo nosotros, no del mundo que vemos. En otros términos, es la regla con la que medimos todo, ¿no? Imaginen, ¿no? Por hacer un símil de esto, imaginen que vieran todo el mundo con unos gogles y estos gogles tuvieran estuvieran gradados, ¿no? Tuvieran una regla, digamos, ¿no? Entonces, con la misma regla con la que ven todo, ¿no? Entonces, por eso es universal y necesario el conocimiento a priori, porque no describe cómo es el mundo, sino cómo lo recibimos. Entonces, todo lo recibimos igual, ¿no? Con el mismo criterio, ¿no? En fin, ¿no? Ya decíamos algunos ejemplos. Dice, hay conocimiento a priori en la aritmética, ¿no? 2 más 2 es 4. Conocimiento a priori en la geometría, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Y hay conocimiento a priori en algunos principios de la ciencia natural, como es el caso, por ejemplo, de todo tiene una causa, ¿no? Luego introduce otra distinción, ¿no? Que es paralela a la de a priori y posteriori, que es la distinción entre analítico y sintético. Esta distinción es muy importante en la filosofía posterior y no es nada clara en Kant, ¿no? Dice Kant, ¿no? Dice, los enunciados pueden ser analíticos o sintéticos, ¿no? El enunciado es una relación entre un sujeto y un predicado, ¿no? Este enunciado es analítico cuando el predicado está contenido en el sujeto, ¿no? En este caso, un enunciado analítico solo analiza, o sea, aclara, dice, la multiplicidad en la unidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados o tiene 3 ángulos. Ese enunciado, dice él, es a priori, es necesario, es universal, pero es analítico, porque solamente está explicando qué significa la palabra triángulo. O sea, dice él, en triángulo ya está contenido que tiene 3 ángulos. No agrega nada. Mientras que un enunciado sintético es aquel que amplía conocimiento, en que agrega algo que no está en el predicado agrega algo que no está en el contenido en el sujeto, ¿no? Y dice Kant, ¿no? Por ejemplo, la pared es roja, ¿no? En pared no está contenido el rojo de ninguna forma, ¿no? Entonces, si yo te digo que la pared es roja, te estoy agregando más conocimiento del que tenías antes. En cambio, te digo el triángulo tiene 3 ángulos, solo estoy aclarando algo que ya sabías de alguna forma, aunque no fuera claro. Estoy aclarando, ¿no? Entonces, la distinción entre analítico y sintético. Ahora, esta distinción, como les digo, ha generado 1000 problemas en la filosofía, ¿no? Porque la primera pregunta que hicieron los lectores de Kant, y que es de donde nace la filosofía analítica, es ¿qué significa estar contenido? ¿Cómo que están contenidos? ¿En qué sentido 3 ángulos está contenido en triángulo? ¿Está contenido en las letras? ¿Está contenido en el concepto? ¿Dónde está? ¿No? Y por eso, ¿no? Una de las agendas de la primera época de la filosofía analítica es la formalización del lenguaje. Vamos a ver dónde está contenido, vamos a analizar una proposición para ver dónde se contiene, ¿no? Dónde está esa contención, ¿no? En Kant es muy poco clara, sin duda. Por ejemplo, yo he notado que los analíticos, el ejemplo que pones,
pero si dijéramos que imaginamos un cuerpo, creo que podríamos imaginar que tiene eso, a menos que nada más imaginemos la forma del cuerpo. Yo creo que la idea en Kant en ese ejemplo, que sí concuerdo en que no es muy claro, es que como que ser extenso es como la parte de definición de cuerpo, ¿no? O sea, como, no sé en qué sentido. Pero ves el problema, ¿no? Él diría, es que extenso está contenido, pero pesado no. Y dices, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué habla? ¿De qué? ¿Dónde lo contiene, güey? ¿No? O sea, y esa es la pregunta, insisto, es la pregunta de la filosofía analítica. Hay un libro muy bueno de Kaufman se llama, creo. Se llama Historia de la Filosofía Analítica de no sé quién a Frege, creo que se llama, algo así, ¿no? Es una historia de la primera época de la filosofía analítica y justo él aborda este problema, ¿no? Cómo los filósofos después de este momento, su gran desesperación es, bueno, ¿qué significa contener? ¿No? ¿En qué sentido está contenido? ¿No? Decía, usaba un ejemplo para explicar esto, ¿no? Decía, bueno, y entonces, por ejemplo, si te digo, si ves una casa muy lejos, ¿estás viendo las ventanas? O sea, en un sentido, sí, están ahí, pero sí ganas algo cuando la ves de cerca y ves las ventanas, o sea. Y lo que van a querer ellos, particularmente, esto es muy claro en Frege, va a ser revalorar el conocimiento analítico, ¿no? Es decir, bueno, es que aclarar lo que está contenido no es poca cosa, ¿no? Y de hecho, lo que Frege quiere, sobre todo en Fundamentos de la Aritmética, es probar que el fundamento de la aritmética no es juicios sintéticos a priori, como veremos ahorita, como creía Kant, sino juicios analíticos, ¿no? Y entonces depende de la lógica, no de la estructura del conocimiento humano, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea, pero lo que quiero que rescates muy bien es eso, ¿no? Que Kant ofrece esta distinción y que no es para nada clara, ¿no? Y no tendrá que ver con, bueno, suena mucho a categorías de Aristóteles, ¿no? Parece que los accidentes son las cosas que son lo que no es analítico. Porque, bueno, o sea, el peso, por ejemplo, en ese momento el peso, pues no es algo que sea esencialmente de una cosa que imagines, por ejemplo. Pero sí puedes decir que la esencia del triángulo es que tiene traslados. Pero, o sea, en ese caso puedes decir que lo analítico es lo que es esencial a cada cosa, ¿no? Es lo que deduces de lo que le hace esencia, ¿no? Más o menos, podemos decirlo así. Sí, ¿no? Y ambas nociones son problemáticas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles son? ¿No? O sea, lo mismo que pasó con Aristóteles, ¿no? La esencia es la definición de algo. ¿Y cuál es la definición de algo, no? ¿Cuáles son las cualidades? O sea, ¿no? O sea, que queda este problema. Y les insisto, toda una forma de hacer filosofía nace solo de que esta distinción no es clara, ¿no? Y los artículos de los 80s de Kripke son sobre esta distinción. Siguen siendo... Kripke sigue peleándose con este paquete que crea Kant en este momento, ¿no? Por ejemplo, en identidad y necesidad es sobre esto, ¿no? Es justo este problema el que aborda Kripke, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, que aunque nos deja con dos grandes distinciones Kant, ¿no? Dice, está por un lado a priori y a posteriori. La distinción depende de si dependen de la experiencia para justificación. La distinción analítico y sintético. Entonces, él dice, los juicios que necesitamos son juicios sintéticos a priori. O sea, juicios que amplíen el conocimiento y juicios que no dependan de la experiencia. Él dice, hay de estos juicios, ya dijimos, en la aritmética, en la geometría y en la ciencia natural, ¿no? Hay que entender cómo funcionan estos juicios, porque si la metafísica es ciencia, o sea, si la metafísica puede producir conocimiento, tiene que ser de este tipo. Tienen que ser juicios sintéticos a priori. Entonces la pregunta, ¿es posible la metafísica? Se ha convertido en la pregunta, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori y cómo funcionan, ¿no? Y esa es la pregunta que ocupa la siguiente parte del texto, ¿no? Dice dice Kant, si lo que queremos aquí es una filosofía de los juicios sintéticos a priori, dice, será pues una filosofía trascendental. ¿Qué significa trascendental en Kant? Dice, explica al final del prólogo, ¿no? Les encuentro el pasaje para... Aquí está. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos, en la medida en que ella ha de ser posible a priori. Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía trascendental. O sea, la filosofía trascendental es la filosofía que se va a preguntar no por los objetos, sino por cómo los conocemos. En otras partes, por la parte que la subjetividad agrega
a la hora de conocer un objeto. ¿Por qué esto es importante? Porque es en esta parte donde es posible crear juicios sintéticos a priori. O sea, juicios sintéticos a priori deben estar construidos de lo que sea que la subjetividad pone, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Ya para ir cerrando la clase, vamos a entrar a la estética trascendental, ¿no? La siguiente parte del libro, ¿no? Está compuesta de grosso modo tres partes, ¿no? Que son, bueno, primero son dos y luego la segunda se divide en dos partes, ¿no? Que es la estética trascendental y la lógica trascendental. Las dos son trascendentales porque van a estudiar eso que nosotros agregamos al conocimiento, ¿no? La estética se enfoca a qué agregamos a la intuición. Usa la noción de estética de Schleiermacher, no es la acepción de arte, es la acepción de percepción, ¿no? De éstesis, ¿no? Del término éstesis griega, de experiencia, ¿no? Luego viene la lógica trascendental, que está dividida en dos partes, que es la analítica trascendental, que va a analizar, ¿no? Los elementos que la subjetividad agrega para ordenar sus intuiciones, ¿no? O sea, ya tenemos las intuiciones y ahora cómo las ordenamos, ¿no? Veremos que en realidad hay una continuidad entre estética y analítica, o sea que lo mismo que agregamos en la analítica, en la estética, es lo que fundamenta cómo ordenamos en la analítica, ¿no? Y finalmente viene una tercera parte, que es la dialéctica trascendental, que va a, una vez mostrada que no es posible tener conocimiento incondicional, y con ello que la metafísica no es posible como ciencia, Kant va a preguntarse, va a analizar por qué creemos que sí, ¿no? O sea, cómo creamos conocimiento, queremos crear conocimiento metafísico y cómo de hecho son usos inadecuados de la razón. Por eso es una dialéctica, porque va a estudiar el uso inadecuado de la razón, digamos, ¿no? Las pruebas de la existencia de Dios, de la libertad, de que el mundo tiene un orden, todo esto va a mostrar que de hecho no podemos saber, ¿no? Y como cuando queremos tener conocimiento de esto, de hecho no tenemos conocimiento, ¿no? De hecho no es un uso adecuado de la razón, ¿no? Son antinomias, o sea, usos inadecuados de la razón, paralogismos, símiles, ¿no? O usos normativos, el ideal de la razón, ¿no? En que, bueno, no es un conocimiento, solo es una proyección del pensamiento, digamos, ¿no? Con un sentido de un ideal, ¿no? Un valor ético, pero no un valor epistémico, digamos, ¿no? En fin, entonces, dicho esto, ¿no? Entramos a la primera parte, ¿no? Que es la estética trascendental, ¿no? En la estética trascendental nos va a ocupar entonces la intuición y qué de la intuición agrega la subjetividad, ¿no? Eso es lo que nos va a ocupar en esta parte, ¿no? Leíamos al principio de la clase este pasaje, ¿no? Cualesquiera sean la manera y los medios por los que el conocimiento se refiere a un objeto, aquella manera por la cual se refiere a ellos inmediatamente y que todo pensar busca como medio es la intuición. Entonces, intuición es lo que conecta al conocimiento con las cosas, digamos, ¿no? Imaginemos, y vamos a usar un símil computacional, es el input, ¿no? Es lo que metemos, ¿no? Lo que entra, ¿no? Dice, la capacidad de recibir representaciones gracias a esta manera con nosotros afectados por objetos se llama sensibilidad. O sea, la sensibilidad es nuestra capacidad de tener intuiciones, ¿no? Y finalmente, el objeto de determinada intuición empírica se llama fenómeno, que viene de phenomenon, de aparecer. O sea, la forma en que se nos aparecen las cosas. El fenómeno es como vemos las cosas, ¿no? Como se nos aparecen. Y dice los fenómenos tienen una parte a la que llamo materia, que corresponde a la sensación, pero aquello que hace que esa sensación múltiple pueda ordenarse le llamo forma. Entonces aquí es una relación, la relación nemórfica aristotélica que va a dar ahora al conocimiento, ¿no? Entonces tenemos un montón de intuiciones, ¿no? O sea, de afectaciones, de información que recibimos, digamos, ¿no? Por este símil computacional, ¿no? Pero hay algo que la ordena, ¿no? No sin más la recibimos insignificantemente, sino que la
la ordenamos, ¿no? Dice, la materia de todos los fenómenos es dada ciertamente solo a posteriori, o sea, la experiencia misma es recibir esta materia, pero su forma, o sea, aquello que las ordena es a priori, ¿no? O sea, hay algo en la intuición que ordena, ¿no? Entonces, a una llamo intuición sensible, ¿no? O sea, aquella que viene de afuera, digamos, ahorita veremos qué significa afuera en Kant. Y la otra, eso que yo agrego, le llamo intuición pura, la forma, ¿no? Aquello que ordena, ¿no? Y aquí viene un tema importantísimo en Kant, ¿no? Que va a ser un eje de las siguientes dos partes, ¿no? La intuición es múltiple, ¿no? Extremadamente múltiple, ¿no? O sea, recibimos colores, texturas, sabores, olores, ¿no? Múltiples, ¿no? Lo que tiene que hacer la subjetividad, su función fundamental para crear conocimiento es la de síntesis. O sea, toma colores, sabores, texturas y crea la manzana, ¿no? La manzana es un constructo de la subjetividad en que se juntan un montón de intuiciones, ¿no? Que están todo el tiempo entrando y cambiando. Es la subjetividad la que les da unidad, ¿no? Dice, bueno, aquí el tema no es la intuición sensible, porque es una estética, no es una estética sin más, sino es una estética trascendental. Entonces, el tema de este pasaje, de esta parte del libro, va a ser la intuición pura. O sea, lo que sea que la subjetividad agrega a la hora de intuir. ¿Y qué agrega? ¿No? Kant va a proponer dos cosas, ¿no? Veremos cómo una es más asequible y la otra es menos, ¿no? Dice, la subjetividad agrega dos cosas: el tiempo y el espacio. Ni el tiempo ni el espacio son objetos de la intuición sensible. No los vemos, no los sentimos, los agregamos nosotros, ¿no? Y los agregamos para ordenar. Empieza Kant por el espacio, ¿no? Dice Kant, llamemos al espacio el sentido externo. Y ese ha sido un pasaje, siempre me ha costado entender esta relación sentido interno, sentido externo, pero ahora que lo releía lo pensaba de esta forma, a ver qué piensa. ¿De dónde vienen las intuiciones? De adentro. Piénsenlo, ¿de dónde vienen las intuiciones? ¿De dónde creen que vienen las intuiciones? Hablamos de intuir, ¿no? De la función de ¿no? De la imagen, experiencia. De dentro. No, ¿de dónde piensen, ¿de dónde vienen las intuiciones? De afuera, como... De afuera. ¿Y dónde es afuera? ¿Dónde vieron afuera? ¿Dónde olemos afuera? ¿Dónde oímos afuera? Dice Kant, entonces la noción de afuera debe ser puesta por la subjetividad. No la vemos, porque en cuanto hablamos de intuición, ya estamos hablando de afuera. Entonces, el afuera tenemos que ponerlo como una condición. Y por eso, ese sentido externo. Todo está afuera. La intuición, todo está afuera, ¿no? La intuición está afuera. Viene de afuera hacia adentro, porque es intuición. Es hacia adentro, ¿no? Entonces, esta noción de afuera la tenemos que agregar nosotros, ¿no? Tenemos que poner ese afuera, ¿no? Dice Kant, y aquí viene su explicación, ¿no? ¿Y por qué el espacio no es, no viene, esta noción de afuera, ella misma no viene de afuera, de la intuición? Dice, para empezar, es a priori, ¿no? Y da una explicación muy bella. Dice, podemos imaginar un espacio vacío, pero no una cosa sin espacio. Entonces, siempre que pensamos, no solo conocemos, pensamos espacialmente. Entonces, el espacio no está en las cosas, es la propia condición de la posibilidad de pensar, ¿no? Otra, el espacio es infinito. ¿Cómo lo podríamos haber percibido? ¿No? Debemos agregarlo nosotros, ¿no? Otro, el espacio es uno, no es múltiple, ¿no? Todo está en el mismo espacio, en general, ¿no? Lejos, cerca, pero está en el mismo espacio. Entonces, debe venir de la propia forma en que percibimos, ¿no? Imaginaos este símil de los gogles, ¿no? Con las coordenadas, ¿no? En que vemos y está todo
este espacio que ponemos, pues estas líneas que tienen los gogles para ordenarlo todo, pues no están afuera, están en los gogles mismos, ¿no? Eso sería lo que entiende Kant por espacio, ¿no? Dice, y esto se ve claro en que uno de los campos de conocimiento que tienen juicios sintéticos a priori es la geometría. La geometría puede tener juicios sintéticos a priori porque describe el espacio. Entonces, describe algo que no depende de la experiencia actual. No tiene que estar viendo el triángulo para hablar de del triángulo. Pensemos en la geometría analítica que describe los triángulos sin necesidad de ver un triángulo, ¿no? A través de ecuaciones, ¿no? Y esto trae otra consecuencia compleja que es el problema con que quiero dejarlos esta clase. Dice Kant, esto quiere decir que solo desde la perspectiva humana hay espacio. Kant todo el tiempo quiere escribir la estructura de la subjetividad. ¿Cómo funciona la subjetividad? ¿No? Pero hay muchas veces, sobre todo en estos pasajes, en que Kant se ve forzado a reconocer que la subjetividad es la subjetividad humana, ¿no? Vamos a ver al final otro momento en que reconoce esto, ¿no? Eso quiere decir, Kant, que los perros no tienen intuición de espacio, que no hay espacio para los perros. Y Kant parece decir, tal vez no. O tal vez es diferente, ¿no? Luego veremos que Schopenhauer va a tomar este problema y lo va a llevar a otro lado y decir, no, también los perros tienen intuición de espacio, de tiempo y de causalidad. Todos los seres vivos que tienen cierta representación tienen ya esto, ¿no? Y va a salvar, dice, ¿la amiba tiene intuición? Sí. Y tiene intuición, es pura, sí, ¿no? Pero veremos, así lo sabe Schopenhauer, Kant va a terminar cayendo en la idea de que no, realmente estamos escribiendo, aunque vamos a escribir la subjetividad general, en el fondo estamos escribiendo la subjetividad humana. Y queda lugar para imaginar, para pensar otras subjetividades que no tengan espacio. E incluso otras formas en que la subjetividad se modifique o se dé en que no haya espacio ni tiempo, ¿no? No queda como esas preguntas que Kant no se responde. Vamos a ver al final que él mismo se enfrenta a este problema, ¿no? Y este problema es claro en la siguiente intuición pura, que es el tiempo, ¿no? Dice, una vez más, el tiempo no puede venir de la experiencia, ¿no? Tampoco podemos imaginar cosas sin tiempo, ¿no? El tiempo igual es uno, el tiempo igual es infinito, es universal, es necesario, ¿no? Y dice, mientras que es a partir del espacio que podemos tener la idea de simultaneidad, ¿no? De que haya dos cosas juntas, el tiempo nos da la idea de sucesión, ¿no? De esto y luego aquello, ¿no? Y entonces dice, y además dice Kant, ¿no? Dice, mientras que el espacio es el sentido externo, el tiempo es el sentido interno. Y aquí vuelve a la escuela de Agustín, ¿no? Curiosamente, ¿no? ¿Recuerdan? Hablamos de este pasaje de Agustín hace unas clases, ¿no? Estaba en Confesiones 11, Agustín se preguntaba, ¿y qué es el tiempo? Y entonces empieza a pensar el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Y qué es el tiempo? Y parece que el tiempo es una medida de algo. ¿Pero qué mide el tiempo? Y dice, ¿no será el alma misma? Entonces Kant vuelve a esta idea. Mientras que el espacio es el afuera, es donde están las cosas, el tiempo mide la propia subjetividad. Y da un ejemplo Kant genial. ¿Dónde está la subjetividad? ¿En qué lugar está la subjetividad? Dice Kant, no podemos ubicarla en el espacio. No tiene un lugar, pero sí tiene un tiempo. Sí tiene un antes y un después. Solamente es desde el tiempo que nos podemos pensar la subjetividad, ¿no? Pensó esto ayer y luego hoy y luego mañana, ¿no? Recuerda, es un pasaje de Hegel, ¿no? Hegel habla en la Fenomenología del Espíritu, habla sobre la fisiología y la frenología y todas estas ciencias, ¿no? Y dice Hegel, hay algo en el espíritu que repudia la idea de quedar encerrado en un cadáver, ¿no? O sea, el espíritu no puede concebir que esté adentro de la cabeza. Por más que tenemos este prejuicio, el espíritu está excedido, está en todo, es todo. ¿Cómo va a estar en la cabeza, ¿no? La cabeza, o como luego dirá de forma muy sugestiva Nishida, ¿no? Dice, es un error pensar que la mente esté en el cuerpo. Más correcto es decir que el cuerpo esté en la mente. Porque el cuerpo es una palabra, ¿no? El cuerpo es un concepto. Entonces está en la mente.
El cuerpo es un constructo significativo, entonces está en la mente. Entonces es más correcto decir que el cuerpo está en la mente y no que la mente está en el cuerpo, ¿no? Dice en Indagación del Bien, que vamos a ver el semestre que viene. En fin, ¿no? Entonces el tiempo es el sentido interno, ¿no? Es la forma en que la subjetividad misma se percibe, ¿no? Y así como el espacio así como el espacio tiene que reconocer que el espacio no está en las cosas, sino en la forma en que las percibimos, también el tiempo, ¿no? Ahora, yo siempre he sentido, y creo que el propio Kant lo reconoce, que la idea de que el espacio es agregado por la subjetividad es una cosa más asequible, pero el tiempo, Kant, ¿eso quiere decir que sin subjetividad no hay tiempo? ¿Que si no hubiera subjetividad nada cambiaría? Y eso explica Kant en el famosísimo, o no tan famoso, pero que a mí es uno de los pasajes favoritos de este libro, siempre vuelvo sobre él, al descontento de muchos de mis colegas kantianos que no les gusta este pasaje. Estaría el famoso pasaje 84, aquí está, el famoso parágrafo 7, explicación. Vamos, les leo explicación, ¿no? Dice Kant, ¿no? Contra esta teoría que otorga al tiempo realidad empírica, pero le niega la absoluta y trascendental, he recibido de hombres inteligentes una objeción tan unánime que por ello supongo que debe presentarse naturalmente en todo lector a quien estas consideraciones no le sean habituales. Dice pues, las mudanzas son efectivamente de nuestras propias representaciones, aunque se quieran negar todos los fenómenos externos y sus mudanzas. Ahora bien, las mudanzas solo son posibles en el tiempo. Por consiguiente, el tiempo es algo efectivamente real, ¿no? Entonces dice Kant, cualquier persona que me lea inmediatamente decir, a ver, espérate, ¿cómo que el tiempo no es real? ¿Cómo que el tiempo no existe? No es posible, ¿no? Yo te creo que el reloj no exista, es una invención. Yo te creo, decía, había un comediante muy bueno que tenía ese chiste, ¿no? Decía es que el tiempo es un invento, ¿no? Dice, por ejemplo, piensa en el siglo I, en el siglo III a.C. El siglo III a.C. no era el siglo III a.C. hasta ahora, ¿no? Imagínate que alguien llegara y te dijera, hoy es 2999, y yo dijera, hoy es 2998. Diría, verga, ¿qué va a pasar en 2000 años, no? O sea, dice, el siglo III no era el siglo III durante el siglo III, ¿no? Es un invento que ahora proyectamos hacia el pasado, ¿no? Dice, es también un chiste de George Carlin, ¿no? Decía, hasta donde sabemos puede ser la semana pasada, ¿no? O sea, no tenemos ninguna claridad, ¿no? Eso yo te lo creo, Kant. Pero a ver, Kant, ¿y la mutación? ¿No? Dice, pensemos una manzana, ¿no? O el ejemplo que yo siempre uso, que es la leche, ¿no? Compras leche en el súper, ¿no? La metes al refri y le tomas un día, le tomas otro día, que un día está echada a perder. ¿Qué pasó? ¿Eso no existe? O sea, hay una mutación, ¿no? Pasamos de la leche fresca a la leche cortada. ¿Qué pasó? Entonces el tiempo es real, Kant. Y Kant dice, y aquí viene la respuesta de Kant, ¿no? Dice, la respuesta no encierra ninguna dificultad. Concedo todo el argumento. El tiempo es, por cierto, algo efectivamente real. A saber, la forma efectivamente real de la intuición interna. El tiempo es real, claro que es real. Es realmente parte de la subjetividad. Ahora, si tú quieres suponer, dice, tiene por tanto realidad subjetiva con respecto a la experiencia interna, es decir, algo efectivamente la representación del tiempo y mis determinaciones en él. Pero si yo mismo u otro ente pudiese intuir a mí mismo sin la condición de la sensibilidad, entonces esa misma determinaciones que ahora nos representamos como mudanza pusieron conocimiento en él que no se empezaría la representación de tiempo y por tanto tampoco la de mudanza. Y he debatido mucho con kantianos, ¿de qué está hablando Kant? O sea, ¿qué está pensando Kant? ¿Quiere decir entonces que si llegara un alien no habría tiempo? Dice Kant, probablemente llegaría y diría, todo ha pasado a la vez, ¿no? Podemos aquí, tal vez está imaginando, no sé, la idea agustiniana de Dios, ¿no? En el Quiridión, creo es, cuando le preguntan a Agustín, ¿y por qué Dios, si es tan bueno, por qué no perdona a los pecadores que se van al infierno? Y Agustín tiene una explicación muy curiosa, dice, porque el tiempo es parte de la creación. Entonces, ¿o por qué permite que pequemos? Si Dios, dice, porque el tiempo es parte de la creación. Dice, Dios vive en el instante. Entonces, todo para Dios ya pasó. O sea, ya todos ya nos condenamos o nos salvamos. Él no puede hacer nada porque ya todo ya pasó. Para él no hay antes ni después.
La creación y este momento y el fin del mundo, para él es lo mismo. ¿Está pensando en eso Kant? ¿O está pensando en otras subjetividades de otros seres vivos o de seres posibles de otros planetas o incluso estados alterados de conciencia tal vez, ¿no? ¿Y qué pasa si tomas hongos y el tiempo pasa a otro ritmo? Pues Kant diría, pues sí, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hay ciertos psicotrópicos en que se reporta que uno de los efectos es la dilación temporal, ¿no? ¿Está pensando en eso Kant? ¿Quién sabe? ¿No? Pero es un pasaje misterioso. Pero, y piensa en las implicaciones, está diciendo Kant. Entonces, para una subjetividad distinta a la nuestra no habría tiempo. Se cantó. No, probablemente no. O diferente. Y tiempo en general. Eso quiere decir, una subjetividad distinta vería una manzana fresca echada a perder a la vez. O vería... ¿Qué vería? No, o sea... y más aún, ¿no? Si viéramos el mundo, si pudiéramos ver el mundo sin estas categorías, no habría mudanza. ¿Estaría todo a la vez? ¿O cómo estaría? ¿Quién sabe, no? Veremos que el propio Kant va a decirnos, pues quién sabe, ¿no? Pero lo que les puedo reconocer es que estas apariencias son solamente parte de su subjetividad y no más, ¿no? Y antes de esta palabra, una consecuencia peligrosa de esto también, que es una consecuencia que va a rescatar Stuart Mill y que va a hacer una de las grandes dolores de cabeza de Frege. Ok, y entonces, sí, creo que esto lo explica muy bien. Pero igual que de la geometría extraemos la noción de espacio puro, digo, de espacio puro se extrae la geometría, de la noción de sucesión de la inducción de tiempo se extrae los juicios sintéticos a priori de la aritmética. O sea, 2 más 2 es 4, etc., ¿no? Entonces, dice, debemos saber de aquí preguntarle a Kant. Entonces, para una subjetividad extraterrestre o extrahumana, 2 más 2 es 5. Y Mill decía, sí. Y es cierto, 2 más 2 es 5 para ellos, porque 2 más 2 es 5 depende de la estructura de la subjetividad. Y su subjetividad es diferente a la nuestra, 2 más 2 es 5. Entonces 2 más 2 es 4, solamente es verdad para los humanos. Que es a lo que se llama psicologismo de la aritmética, ¿no? Y Kant no va, hizo todo Kant, y después Frege no va a poder aceptar esto. No es, 2 más 2 es 4 porque 2 más 2 es 4 siempre. Dice Frege en Fundaciones de la Aritmética, 2 más 2 es 4 el día del Big Bang. Ese día ya era 2 más 2 era 4. Y el día que se acabe la humanidad, 2 más 2 va a ser siendo 4, ¿no? Porque es verdad en virtud de su forma. Y aunque nadie lo sepa, es verdad. Y en cambio esta posición psicologista dice, bueno, es verdad para nosotros cómo funciona nuestra subjetividad. Pero para otras subjetividades, en otros contextos, con otras limitaciones, 2 más 2 es 5 o 3, ¿no? Y bueno, ¿no? Pensemos en las implicaciones de esto, el Fausto de 1984. ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera esto tiene, este criterio de verdad es válido, ¿no? Perdón, adelante. Es que para mí entre espacio y tiempo, ¿no? O sea, digo, el movimiento es constante espacio y tiempo. Está basado en la noción de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, las cosas se mueven para nosotros, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? Y que habría que darle algo de razón a Kant, ¿no? En realidad, el móvil existe para nosotros, que le damos una unidad desde esta primera experiencia a otra, ¿no? Diría Kant, si no hay tiempo y espacio que los unan, nada más tenemos un montón de datos, ¿no? ¿Qué crea? ¿Dónde nace el móvil? Veremos en la clase que viene. Nace cuando la subjetividad le da unidad a todas estas intuiciones, ¿no? Cuando las reúne. Y una vez que las reúne ya es el móvil, ¿no? Y ya el móvil se puede mover. Si no, nada más tienes datos, ¿no? Tienes olores, sabores, texturas, ¿no? ¿Y dónde está el móvil? Nace de la subjetividad, ¿no? Digamos. Entonces el movimiento también nace. Y quien sí va a tratar mucho el movimiento va a ser Schopenhauer. Schopenhauer le va a dar mucha importancia a este cruce. Y a otro cruce, para él muy importante, el más importante, que es la causalidad, ¿no? El principio de razón suficiente, que es en lo que él resume estas dos intuiciones puras de Kant, ¿no? Pero sí, así resuelve el movimiento. Y un poco siguiendo lo que dices, ¿habría movimiento para una subjetividad distinta a la nuestra? Tal vez no. Probablemente no, ¿no? En fin, ya para terminar, quiero llamar la atención sobre un pasaje importante de la estética, ¿no? Importante porque Kant es tan revolucionario que hasta descubrió y dio el nombre de la forma en que iban a subvertir su sistema, ¿no? Estamos ya en las aclaraciones generales, ¿no? Dice, todo lo que es representado... Bueno, antes de eso, vamos a leer la 88, que un poco abunda lo que decíamos ahora.
48, aquí está. Hemos querido decir, pues, que todas nuestras intuiciones no es nada más que la representación de fenómenos, que las cosas que intuimos no son en sí mismas tales como las intuimos, ni sus relaciones están constituidas en sí mismas como se nos aparecen, y que si suprimiésemos nuestro sujeto, o solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones y aún el espacio y el tiempo mismos desaparecerían. Y como fenómenos no pueden existir en sí mismos, sino solamente en nosotros. Permanece enteramente desconocido para nosotros qué cosas son los objetos en sí. Y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad, no conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano, ¿no? Aquí otra vez sobre este problema, ¿no? Esta es la distinción entre fenómeno y cosa en sí, que luego se reaparece en la distinción entre fenómeno y noumen, ¿no? Entonces dice Kant, ¿y las cosas cómo son en realidad? Dice, habrá que reconocer que sí. ¿Tiene razón el giro copernicano? No sabemos. No podemos saber. Solo sabemos su fenómeno, o sea, cómo nos aparecen. Y hay que reconocer que mucho de cómo nos aparecen no depende tanto de ellas, sino de cómo nuestra subjetividad las ordena. Al punto que si quitáramos esa subjetividad, esas relaciones desaparecerían. El movimiento, el tiempo, el espacio, incluso la unidad de las cosas, ¿no? Se convertían en datos. Hay una película, hace años, María Antonia estaba muy clavada con este tema, que se llamaba Reel on the Reel o algo así. La proyectó aquí. Y era una película que intentaba mostrar cómo sería el mundo si no hubiera... No conocía. Ay, ¿qué era esa? No me acuerdo. La proyectó aquí en un evento. Y la película intentaba... El cineasta intentaba mostrar cómo sería el mundo si no hubiera subjetividad, ¿no? Entonces eran como filmaciones sin sentido, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Como, ¿y esto qué es, no? Un poco lo que ahora se hace mucho con el arte, con inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo crearía una pieza si le dices, no sé, ¿no? Le das ciertos datos, ¿qué crea, no? Y qué cree, por ejemplo, estaba viendo apenas un video documental sobre eso, ¿no? Y hay una función en que si le pones inteligencia artificial que crea imágenes, no sé qué, -1, busca lo contrario, ¿no? Y había un caso muy famoso en que le ponían Tony Soprano -1. Y lo que decía es, güey, ¿qué es lo opuesto a Tony Soprano? Y la inteligencia artificial generó el paisaje de una ciudad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la inteligencia artificial esto es lo opuesto? O sea, no tiene ningún sentido. Pero para ellos sí tiene. O sea, y va un poco a esta idea, ¿no? ¿Y cómo sería el mundo si no lo viéramos estas categorías? O sea, ¿qué es lo opuesto a Tony Soprano? ¿No? O sea, como este juego, ¿no? Decía Turing, ¿no? La pregunta de la inteligencia artificial no es interesante por ser artificial, sino porque es inteligente. O sea, el tema es qué nos dice sobre la inteligencia en general, ¿no? Y aquí la cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo es el mundo si no lo viéramos la subjetividad, ¿no? No, dice Kant, habrá que reconocer que muchas de estas relaciones se quitarían porque las ponemos nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es la cosa en sí? La Ding en Sun. ¿Quién sabe? ¿No? Y ese es el gran problema, una de las pruebas que Kant le hereda a la tradición. ¿Qué es la cosa en sí? ¿Qué es el mundo más allá y cómo lo vemos? Kant dice, no sé. Y no solo no sé, no puedo saber. A menos que, y es con lo que quiero dejar la clase, y es el pasaje dice, todo lo que es representado por medio de los sentidos es en esa medida siempre fenómeno y por consiguiente o bien no debería ser admitido en modo alguno en un sentido interno o bien el sujeto que es objeto de él puede ser representado... Está hablando de la conciencia de sí mismo, ¿no? O sea, y cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Dice Kant, bueno, nos percibimos como un objeto, ¿no? En buena medida, ¿no? También como otro objeto. ¿Quién somos? Pues un objeto más, ¿no? En el tiempo, en el espacio, ¿no? En esto toda dificultad consiste solo en cómo puede un sujeto intuirse a sí mismo interiormente. Pero esta dificultad es común a toda la teoría. La conciencia de sí mismo, a percepción, es la representación simple del yo. Y si solo por ella fuera dada espontáneamente todo lo múltiple en el sujeto, o sea, la multiplicidad de mi espíritu, ¿no? Entonces la intuición interna sería intelectual. En el ser humano, esta conciencia requiere percepción interna de lo múltiple
que es previamente dado en el sujeto, y la manera como esto múltiple es dado en la mente sin espontaneidad debe llamarse, en virtud de esta diferencia, sensibilidad. Si la facultad de hacerse consciente de sí mismo ha de recoger a aprender lo que yace en la mente, esta facultad debe afectarla a ella, y solo de esa manera esa facultad puede producir una intuición de sí misma, cuya forma, empero, que reside previamente en la mente, determina en la representación del tiempo la manera como lo múltiple está reunido en la mente, porque ella se intuye a sí mismo, no como se representa a sí misma inmediatamente de manera espontánea, sino según la manera como es afectada por dentro, y por consecuencia como se aparece a sí misma y no como es. No es muy claro el pasaje, ¿no? Pero aquí Kant dice, ¿no? Dice, esta barrera hacia la cosa en sí es insoslayable, ¿no? ¿Y yo? ¿Qué conocimiento tengo de mí? ¿No? Dice Kant, claro que tengo un conocimiento inmediato de mí, pero ese conocimiento no es de mi multiplicidad, sino dice simplemente, veremos, de la ciencia de la percepción, de una X, de un yo que no es más que quien recibe el mundo, ¿no? Dice, ¿yo quién es? Dice, esa multiplicidad, ¿no? En que yo soy, hago estas cosas y demás, es mi multiplicidad de lo que he pensado, lo que pienso ahora, lo que pensaré, mi conexión social y demás. En términos posteriores, mi espíritu, ese no se me da inmediatamente, se me da de forma inmediata como cualquier otro objeto. Dice, si se me diera inmediatamente, a ese fenómeno se le llamaría intuición intelectual. Si hubiera una percepción, una intuición no mediata, sensible de mí mismo, sino inmediata, se llamaría intuición intelectual, o sea, intuiría mi intelecto. Y entonces habría conocimiento de la cosa en sí. Dice Kant, pero bueno, eso no existe. Y aquí es donde Fichte leyó eso y dijo, ahí está la solución. Yo voy a mostrarte que sí existe la intuición intelectual. Y entonces sí hay un conocimiento de la cosa en sí. ¿Qué cosa en sí? Yo. Y lo que van a querer los filósofos posteriores, con esto termino, concretamente Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, va a ser descubrir esto. Hay otro acceso a mí mismo que no sea sensible, y entonces tengo acceso a la cosa en sí. Todos creerán que sí en algún nivel, ¿no? Va a decir Fichte, que es un gran lector y seguidor de Kant, va a decir, sí lo hay, ¿no? Y yo lo descubro en la propia función de poner de la subjetividad, ¿no? Entonces me descubro a mí mismo, ¿no? No solamente pasivo, no solamente como una X, sino como actividad. La actividad de poner, de pensar, digamos, ¿no? Será claro, dentro de las clases vamos a leer un poco de Doctrina de la Ciencia de Fichte. Y Schopenhauer va a dar una solución genial. Va a decir, mientras me intuya sensiblemente como objeto, Kant tiene razón, ¿no? Pero esa multiplicidad objetiva de mi cuerpo, el cuerpo no solo lo ve con esa multiplicidad objetiva, sino que lo siento. Y lo simplicidad del yo. Pero no sé cómo hacer eso. Pero luego Fichte sí va a saber, o es lo que él cree, ¿no? En fin, hasta ahí dejamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su paciencia, espero que haya sido más o menos clara. Próxima clase, vamos a ver algunos pasajes de la analítica. Concretamente les dicto cuáles quiero que lean, ¿no? Quiero que lean la introducción de la lógica, la introducción de la analítica. Quiero que lean el A99, luego del A102 al A108, luego el parágrafo 27, luego el esquematismo, que lean la parte de distinción noumeno-fenómeno, luego el A252 y A253, que esa según yo es de la dialéctica ya, ¿no? ¿Puedes repetirlas otra vez? Introducción, A99, A102 a A108, luego el parágrafo 27, luego el esquematismo, luego la distinción entre noumeno y fenómeno, y luego A252 a A253, ¿no? Vamos a ver la próxima clase las categorías, la idea, las tres niveles de la síntesis en Kant, la síntesis del devenir,
la síntesis de la imaginación y el problema cómo Kant luego quita la parte de la imaginación en la segunda edición, la síntesis de la percepción. Vamos a ver la distinción entre nómeno y fenómeno. Y vamos a ver, brevemente veremos la dialéctica, y el que vamos a leer va a ser el del ideal de la razón, ¿no? O sea, cuando la crítica a las pruebas de la existencia de Dios en Kant, ¿no? Entonces sería más o menos eso lo que hay que ver. Voy a revisar bien si se me olvidó algún pasaje, se los mando en el grupo, pero si no los anotaron o quieren hacer una lectura más general, ojeen la analítica y la dialéctica, y con eso es suficiente, ¿no? O sea, revisen más o menos algunos pasajes, la parte de las categorías, fíjense en la parte de la síntesis, en la parte de nómeno-fenómeno, y al menos en el ideal de la razón, en la dialéctica, ¿no? Y con eso ya más o menos vamos a ver la clase que viene, ¿no?